Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Transmitimos mensajes cristianos para su crecimiento espiritual. Bienvenidos a la pregunta de la semana. Yo soy el pastor Sergio López y les saludo desde Costa Rica. Dios les bendiga. Gracias a todos por escucharnos y por apoyar nuestro ministerio. ¿Qué es el legalismo religioso y por qué debemos evitarlo? Es la pregunta que voy a contestar en este día domingo. Sé que muchas personas hablan de este tema, pero sé que no todos lo entienden de manera bíblica como debería ser. Y por eso es importante que hablemos sobre estos temas y podamos compartirlos con ustedes, no solo para que usted tenga algo de conocimiento bíblico, sino para que también sea capaz de interpretar la Biblia de manera correcta, aplicar todos los principios y también compartirlo con otros. Por cierto que el legalismo tiene muchas fases, tiene muchas facetas y también muchas manifestaciones. Algunos lo usan de manera correcta para denunciar y rechazar ideas, creencias y rituales humanos que no se encuentran en la Biblia. Otros, por el contrario, basados en sus costumbres y en lo que han aprendido, pues se dedican a atacar a aquellos que creen y viven principios bíblicos muy básicos como la salvación por la gracia mediante la fe o la santidad. Y no podríamos hablar del legalismo religioso moderno sin entender las bases y conceptos en el Antiguo Testamento que luego se repiten en el Nuevo, porque cuando los trasladamos a nuestros días, pues no parece tener mucha relación con lo que se practicaba en la antigüedad. Entonces debemos preguntarnos de dónde surgió el legalismo religioso. A manera general, déjeme decirle que muchas personas empiezan su vida cristiana con fervor, con mucha compasión, con una entrega sincera. A medida que van aprendiendo las sagradas escrituras, van, como es normal, surgiendo dudas, sobre todo en materia de doctrina y de interpretación bíblica. Y es lógico que como creyentes tengamos diferentes enfoques sobre mismos temas. Por ejemplo, los evangelios nos dan diferentes enfoques sobre cuestiones prácticas, pero las narraciones son distintas, aunque nunca se contradicen. De manera que entre cristianos debería ser así. Pudiéramos tener diferentes puntos de vista, pero sin perder el objetivo principal, que es encontrar el mensaje original del autor sagrado para hacer una interpretación sana y correcta. Pero otra cosa muy distinta es hacer una doctrina de casos aislados, y ya sabemos por la historia y por la vida práctica que añadir o quitar a lo ya revelado por Dios en su palabra, no solo es motivo de juicio, sino también de contiendas. Usted sabe que en estas cosas hay muchas denominaciones cristianas de iglesias evangélicas que lamentablemente tienen esa postura doctrinal del legalismo, aunque a veces no lo admitan. Y en cuestiones de doctrina, pues hay todavía mucho más contiendas que parecen ser irreconciliables, empezando por los que dirigen y enseñan en estas diferentes organizaciones. Por ejemplo, los de Asambleas de Dios no creen en el llamado de Dios a la mujer en el ministerio. Los del Misionero Mundial prohíben el maquillaje y el uso de pantalones en la mujer. Los reformados no creen que la salvación se pueda perder sin importar lo que el cristiano haga. Los bautistas solo cantan con himnario y son estrictos en asuntos de manifestaciones externas del Espíritu Santo. Y bueno, la lista puede ser interminable. Lo cierto es que todas estas costumbres se derivan del legalismo religioso que busca el favor de Dios mediante rituales y costumbres humanas por encima de las sagradas escrituras. Y por cierto, déjeme decirle que la palabra legalismo pues no aparece en la Biblia de manera literal. Sin embargo, de manera explícita sí hay principios que nos llevan a entender lo que significa y por qué debemos evitarlo. Es una posición doctrinal extrema que enfatiza que la salvación y el crecimiento espiritual
se alcanza por medio de una obediencia estricta, no solo a la ley y los mandamientos de Dios, sino también a ritos, reglas, costumbres y tradiciones humanas añadidas. En este sentido, un cristiano verdadero puede ser legalista sin tener la mala intención y sin darse cuenta. En la práctica, sé que muchos cristianos legalistas acusan mucha ignorancia bíblica. Por eso es importante hacer un ejercicio bíblico responsable de interpretación de la Biblia, un asunto cada vez más escaso en un mundo evangélico en donde abundan las predicaciones, pero falta mucha enseñanza bíblica. Personalmente no miro ni tampoco escucho mucho de las redes sociales, pero a veces veo algunos encabezados y escucho algunas enseñanzas de mi interés y me sorprende tantas interpretaciones forzadas de muchos pasajes bíblicos sacados de contexto por ignorancia, por vanidad, por dinero, por manipulación y con el fin de conseguir seguidores, lo cual es muy peligroso porque arrastran a otros más débiles en la fe. Y por cierto, amados hermanos, hablando de interpretación bíblica, les sugiero buscar en nuestro canal de YouTube La Voz de Esperanza Costa Rica algunos temas relacionados, como un curso que di yo de predicación y también enseñanza bíblica sobre principios de interpretación que ya he grabado y están disponibles para su estudio personal. Bien, vamos a la Biblia para leer y explicar algunos textos que nos pueden ayudar a comprender el tema del legalismo religioso. Y cuando hablamos de este tema, pues no podemos ignorar que las sectas de los judíos, sobre todo los fariseos y escribas, maestros de la ley, eh, lo practicaron y fue condenado y reprochado muchas veces por nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando vamos a Éxodo 20, al 8 al 10, ahí nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Recordemos que esta ley fue dada a Israel solamente. Debían dedicar el sábado como día de reposo para el Señor. El legalismo valora la tradición humana por encima de las sagradas escrituras. Esto es lo primero que debemos evitar. Ustedes recordarán que los fariseos tentaban a Jesús y muchas veces lo pusieron a prueba y hasta le mandaban señales. En una ocasión, Jesús sanó a un enfermo en día de reposo y ellos le reprocharon su accionar. San Lucas 6, del 6 al 11 nos dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, hablando de Jesús, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Miren nada más la actitud de estos fariseos legalistas. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En esta, como en otras ocasiones, Jesús demostró que aún en día de reposo se podía trabajar ayudando al prójimo, porque él reconocía el espíritu de la ley. En materia de día de reposo, los fariseos tenían 39 mandamientos que debían cumplir solo en este asunto. Era algo que tomaban de las tradiciones orales. Recordemos que de los 10 mandamientos de la ley de Moisés, ellos hicieron más de 600 mandamientos, porque hacían doctrina de las cosas más pequeñas e insignificantes con tal de parecer piadosos y condenaban a quienes no eran como ellos. Así es que, mis amados hermanos, debemos ser muy cuidadosos con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestras convicciones
y con nuestras tradiciones. No sea que estén sustituyendo los principios de la palabra de Dios, lo cual es bastante peligroso porque puede hacernos perder la fe verdadera. En otra ocasión, también en un día de reposo, Jesús se encontraba en un campo y sus discípulos recogían espigas y fue acusado por los fariseos legalistas de incumplir la ley de Moisés sobre el día de reposo. Usted puede leer la historia en San Lucas 6 del 1 al 5. Según los fariseos, estaban quebrantando los discípulos del Señor el día de reposo porque estaban trabajando, pero Jesús les dijo que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Ustedes saben que la secta de los adventistas del séptimo día, ellos practican literalmente este mandamiento dado a Israel. Después del viernes a las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del sábado, ellos no realizan ningún trabajo ni fuera o dentro de sus casas, se reúnen los sábados en sus templos. Es decir, su manera incorrecta de interpretación literal los convierte en legalistas, como lo son todas las sectas religiosas. Podemos también hablar aquí de la Iglesia Católica Romana, que está llena de tradiciones humanas que las obedecen y las tienen por un alto valor más allá de la palabra de Dios. De hecho, ellos se atrevieron a añadir a la Biblia judeocristiana libros que no son inspirados por Dios, solo con el fin de justificar sus creencias y enseñanzas. Y como estamos estudiando, también los evangélicos han tenido su cuota de responsabilidad en este legalismo religioso, imponiendo a los demás tradiciones de hombres y reglas humanas. Lo segundo que debemos evitar en el legalismo es tener un corazón duro que se olvide de las necesidades de los pobres. Recordamos que Jesús reprochó a los fariseos y escribas porque ellos les imponían cargas pesadas a los demás que ni ellos mismos podían llevar. Se interesaban en el cumplimiento estricto de la ley, pero con una interpretación incorrecta. No pensaban en los pobres porque no mostraban misericordia y hacían juicios incorrectos, aunque se interesaban por su apariencia de piedad y en hacer actos religiosos para ser vistos por los demás. Por ejemplo, la ley de Moisés mandaba ayudar a sus hermanos, pero esto no era prioridad ni importante para ellos. Deuteronomio 15, 7 al 9 era un mandamiento que evidentemente ellos no cumplían. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Recordemos que el propósito de la ley era enseñarnos a vivir con una conducta justa, piadosa y misericordiosa, amando a Dios y al prójimo. Nunca se trataba de mostrar indiferencia hacia el sufrimiento humano, como si lo hacían los fariseos, los escribas y maestros de la ley. Deuteronomio 23, 25 tampoco lo cumplían ellos. Cuando entras en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Deuteronomio 22, 4 también, si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Y es muy interesante, amados hermanos, que Jesús respondió de una manera no solo sabia, sino magistral, en forma de pregunta a los fariseos y escribas acerca de este asunto, el propósito de la ley. San Lucas 6:9 nos dice, entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Para ser honesto, el sentido común nos lleva a entender este asunto sin necesidad de profundizar en temas teológicos, eh, porque es un asunto extremadamente práctico. Jesús también nos confrontó con preguntas retóricas. Si su buey o su asno cae en un pozo, ustedes lo van a rescatar, aunque sea un día de reposo. O si pierden una oveja, no es cierto que van a ir a buscarla, aunque se esté tratando de un día sábado. Es decir, les estaba dando
a entender que si ellos valoraban la vida de un animal y hacían lo imposible por rescatarlo, con más razón debían ayudar a su prójimo en necesidad que tenía mucho más valor. Así es que Jesús demostró que era lícito hacer el bien aún en día de reposo. La tercera característica del legalismo religioso es que hace un sobreénfasis en el estricto cumplimiento de la ley basado en sus propias interpretaciones. Ya Pedro nos había advertido el peligro de interpretaciones privadas de las Sagradas Escrituras. Así es que el legalismo tiene un enfoque en el que discrimina, en el que ataca a cualquiera que amenace su estabilidad religiosa y los juzga de manera imparcial. Es cierto que es un asunto de enfoque, pero nunca debe denigrar la dignidad de los demás. En cierta forma, es egoísmo, es vanagloria y justificación propia. Ustedes recordarán la interesante historia que Jesús enseñó sobre el fariseo y el publicano. Ambos fueron al templo, pero la actitud era muy distinta. Mientras el fariseo se autojustificaba por sus obras y el cumplimiento de disciplinas espirituales como orar, ayunar y diezmar, el otro estaba arrepentido, reconociendo su necesidad de perdón y misericordia. Es más, el fariseo oraba alardeando de que no era como los demás ladrones o adúlteros, mucho menos como ese publicano que estaba allí con él. Entonces, Jesús nos enseña que el publicano descendió a su casa justificado porque se había humillado. De manera que el enfoque de los fariseos estaba basado en un sobreénfasis en el Antiguo Testamento, restándole valor a la gracia de Dios que salva a todo aquel que cree en Jesús como el Hijo de Dios. Así es que todo esto es muy peligroso y debemos evitarlo a toda costa. Por cierto, mientras estudiaba este tema, recordé las palabras que Dios habló al profeta Isaías en el capítulo 58. El contexto nos describe que Israel cumplía de manera religiosa algunos deberes como orar y ayunar, pero lo hacían con un corazón duro. Por eso el profeta Jeremías también habló de circuncidar el corazón, más que rasgar las vestiduras. También el profeta Joel habló sobre este asunto del corazón. Isaías 58, 13 y 14 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, hablando del día de reposo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Israel guardaba el sábado, pero era injusto, era indiferente y era hipócrita. Tenía un corazón duro y los rituales eran solo formalismo religioso. Por eso Dios no los escuchaba ni tampoco le respondía. Así es que este capítulo 58 de Isaías es un claro ejemplo de legalismo. Ellos ayunaban, pero internamente cometían pecados condenables. Isaías 58, el 1 al 7, nos describe un poco lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo?
No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Por qué Dios estaba en desacuerdo con el ayuno de Israel? Porque ellos oprimían a los trabajadores, porque había contiendas entre ellos, porque se cometían injusticias. El Señor estaba pidiendo no solo la práctica del ayuno como una disciplina espiritual importante, eh, sino como un principio de vida en donde al mismo tiempo hubiera humillación, en donde se desataran las ligaduras de maldad, en donde se soltaran las cargas de opresión, en donde se rompieran los yugos, en donde se alimentaran a los pobres, en donde se diera hospedaje a los errantes, en donde se compartiera el vestido y la comida a los necesitados. Es decir, acciones que demostraran justicia, misericordia y libertad con los más vulnerables. De lo contrario, el legalismo religioso sería algo eh, vano y vacío. Por eso mismo fue que Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento exhortó muchas veces a Israel para ocuparse de las viudas, de los huérfanos y de los pobres, y habló duramente a través de ellos, eh, que iba a traer juicios sobre los que oprimían a los más débiles. De manera que todos, sin excepción, debemos revisar nuestra vida espiritual para buscar rastros de actitudes legalistas que nos hagan discriminar, ofender o denigrar la dignidad de otras personas, sean creyentes o no, crean las mismas doctrinas básicas o no, pero con diferentes enfoques. Lo más importante es entender la esencia del espíritu de la ley. Hablamos del día de reposo y del ayuno y otras cuestiones prácticas, pero es el mismo principio para el culto, para la liturgia, para la doctrina cristiana. Así es que revisemos nuestras tradiciones humanas para evitar caer en el legalismo de los fariseos y busquemos la paz, la reconciliación mutua, ya que es una pérdida de tiempo discutir sobre cuestiones secundarias del Evangelio y sobre todo basadas en nuestras propias interpretaciones acerca de guardar el sábado, abstenerse de comer carne de cerdo, celebrar las fiestas judías, entre muchas otras cosas más. Cumplamos fielmente los mandamientos de Dios, pero sin llegar a extremos peligrosos. Y mientras cumplimos las ordenanzas bíblicas, intentemos en todo lo posible llevar una vida piadosa, hagamos el bien según nuestras posibilidades, pero con un corazón lleno de misericordia tal como nos enseñó Jesús. Finalizo esta respuesta recordándole las palabras de Jesús que deben servirnos de advertencia. San Mateo 15, el 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. San Marcos 7, 8. Porque dejando los mandamientos de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Así que, mis amados hermanos, seamos muy cuidadosos en el ejercicio de nuestra libertad cristiana. Revisemos nuestro estilo de vida y oremos para que el Espíritu Santo nos revele cuáles tradiciones humanas que practicamos en nuestra vida personal e incluso en la iglesia están invalidando la palabra de Dios. Mostremos arrepentimiento y tomemos las decisiones correctas de aquí en adelante. Espero que esta breve respuesta haya despertado su interés y le inquiete estudiar a profundidad las Sagradas Escrituras. Les agradezco que nos esté escuchando. Eh, Envíen sus preguntas de la Biblia y cada domingo con la iluminación del Espíritu Santo estaré dándole respuesta. Gracias a todos por escucharnos. Se despide el pastor Sergio López. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Gracias por escucharnos. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. No olvide compartir nuestras enseñanzas bíblicas con sus contactos. Dios les bendiga.